el Evangelio de Juan, el Evangelio del apóstol Juan. Capítulo 13. Pero antes de leer, búsquenlo allí en sus Biblias. Vamos a orar. Necesitamos la asistencia de nuestro Dios. Oramos. Padre bueno, seguimos aquí, Señor, ante tu trono, creyendo las palabras de tu Espíritu Santo dichas en Hebreos. Podemos entrar tranquilamente y confiadamente en tu trono de la gracia, por los méritos de Cristo. Si no fuese, Señor, por los méritos de Cristo, si no fuese por su obra, por su ofrenda a ti, todo aquel que pasase ese velo del lugar santísimo irá muerto por causa de su pecado. Tantas estrategias que tenían que tener los sumos sacerdotes para entrar una vez al año al lugar santísimo, Señor. Tanto atuendo, pero estamos hoy descansando, confiando y agradecidos porque tú nos has vestido de ti, Jesús. Tus méritos están cargados a nuestro favor. Tu justicia es nuestra por medio de la fe. Y ahora nosotros podemos entrar al lugar santísimo a tener comunión con nuestro Dios, creador del universo, nuestro Redentor, nuestro Padre eterno. Por eso, Señor, estamos agradecidos y en esos méritos, como real sacerdocio, como tu iglesia, nos acercamos a ti para adorarte. También, Señor, para anunciar tus virtudes, que nos ha llamado de las tinieblas a la luz admirable, Señor. Ay de aquel que hable lo que no es tu voluntad, Señor. Ay de aquel hombre que se atreva a decir, Dios me dijo cuando tú no le has dicho. Hay de aquellos que se atreven a escuchar la voz de los falsos profetas. Por eso rogamos, Señor, tanto tu siervo, el predicador, como aquellos que van a escuchar tu palabra, que nos asista, Señor. Que no tomes en cuenta nuestros pecados una vez más. Ruego que nos asistas, Espíritu Santo, y nos guíes a ser edificados, a honrarte y a glorificarte. Ayúdanos a temer, pero por favor, Señor, ayúdanos a confiar en que tu Espíritu Santo nos ha de capacitar para proclamar tu palabra y también para que tu palabra nos transforme, Señor. Señor, glorifica tu nombre. Glorifícalo en medio de tu pueblo. Amén. Bueno, mis hermanos, las últimas 2 semanas hemos estado concentrados en el Evangelio de Juan. Primero vimos el capítulo 12, después vimos pasajes del capítulo 14, pero esta vez vamos a ver el capítulo 13 del Evangelio de Juan. Ya hemos venido hablando, ya sabemos un poco el contexto, sin embargo voy a contextualizarlo nuevamente de una manera rápida. Este pasaje se encuentra en la misma sección que nosotros venimos estudiando. Y como ya dije antes, el apóstol Juan narra y comenta esta sección en el contexto del preámbulo de la última Pascua de Cristo. Si yo tuviera que ponerle un nombre a esta sección, la llamaría palabras antes de la glorificación. Pero nuestro pasaje, nuestro sermón, así llamaría nuestra sección, pero nuestro sermón de hoy está titulado La gloria del servicio. La gloria del servicio. Parece que durante el preámbulo de la última cena, nuestro Señor estaba instruyendo y aconsejando por última vez a sus discípulos. Entonces Jesús entra a Jerusalén a celebrar lo que sería su última Pascua, después que hicieron un complot para matarle,
no solamente a él, sino también a Lázaro. Los griegos vienen y piden ver a Jesús y él declara que ha llegado la hora de ir al Padre y les dice que la muerte es el camino a la vida. Que le sigan en ese camino y si aquellos que le sigan en ese camino, el Padre le honrará. También Jesús menciona lo turbada que estaba su alma, confirmando que había llegado la hora de su muerte. Pero con firmeza le recuerda a su alma cuál era la voluntad del Padre y le pide a Dios en sus turbaciones que glorifique su nombre a través de aquella obra que él estaba a punto de consumar. Y cual Padre, nuestro Dios entiende que su obra redentora estaba a punto de llegar a su clímax y con voz de trueno responde a Jesús. Le dice, lo he glorificado, lo seguiré glorificando, lo voy a glorificar. Y esto lo dice con voz de trueno nuestro Dios por causa de los que estaban alrededor de Cristo. Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. A pesar que esto pasó y lo escucharon los que estaban, la gente que seguían a Cristo, muchos no creyeron. Sin embargo, en la incredulidad de muchos, otros, aún de los gobernantes, creyeron en Cristo, pero permanecían callados porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Entonces Juan narra las palabras de Jesús y nos enseña que Jesús no ha de juzgar, sino que las palabras que Jesús ha dicho son las que van a juzgar a aquellos que no han creído. Y llegamos de esta manera a nuestro pasaje, que es un contexto anterior. Llegamos de esta manera a nuestro pasaje de hoy. Y Juan, como alguien que quiere exaltar detalles particulares y que entendió que eran importantes para alcanzar sus propósitos, comienza resumiendo y comentando el capítulo 13. Vamos a leer el capítulo 13 desde el verso 1 al verso 17. Dice de la siguiente manera Juan, capítulo 13, verso 1 al 17. Presten atención porque es importante para cuando estemos viendo particular cada verso. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Ese es nuestro pasaje. Nos encontramos de esta manera en la escena donde Cristo se encuentra reunido con los apóstoles para celebrar la cena de la Pascua. Es posible que en esa escena donde estaban los discípulos,
estuvieran extrañados de que no hubiese una persona, un siervo, que lavara sus pies. Esto era una costumbre que hubiese sirvientes en las casas, literalmente esclavos, para que quitaran el polvo que se acumulaba en los pies del camino de donde venían las personas. Y a lo mejor ellos se encontraban allí mirándose los unos a los otros para ver cuál de ellos era el que iba a tomar la iniciativa, quién iba a tomar esa responsabilidad de lavarle los pies a los demás. Todos se habían desatendido como si eso no fuera para ellos. Parece que ellos eran demasiado importantes como para asumir una labor tan servil como la de lavarse los pies a los otros. Ninguno estaba actuando conforme a las enseñanzas que Cristo le había hecho antes o le había enseñado antes. Ninguno estaba dispuesto a humillarse delante de los demás. Y entonces llegó el momento para que Cristo actuase. Nadie estaba dispuesto. Parece que eran muy importantes. Y dice el versículo 4 y 5. Se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Y parece que esta historia es muy común para nosotros, todos la conocemos. Y una vez más debemos luchar contra la familiaridad que tenemos con las historias y los pasajes bíblicos. Debemos luchar con esa familiaridad porque nosotros tendemos, aunque yo conozco ese pasaje, paso rápidamente por allí y dejamos de ver su gloria. Cuando no le damos importancia y entramos en detalle a pasajes como esto que todo el mundo conoce, dejamos de ver la gloria que está contenida en estos pasajes. Vamos a imaginarnos esa escena de los versículos 4 y 5. Cuando Cristo hace esto, cuando se levanta de la cena y hace la acción de lavar los pies de los discípulos. Y podemos imaginarnos en la escena, es una cena, estaban los discípulos hablando entre ellos. Sí, ok, estamos comiendo y hablando y conversando. Pero cuando Jesús se levanta, toma la toalla, el lebrillo y a lavar los pies, allí debió haber un silencio. ¿Por qué? La costumbre era que un esclavo hiciese eso, que un siervo. Y los que no tenían siervo, esas personas debían hacer eso, lavar los pies, era una costumbre. No estaban asfaltadas, ni usaban zapatos la gente antes, sí. Usaban sandalias. Y había mucho polvo, mucha tierra, mucho barro. De manera que era una costumbre que el siervo llegase y lavase los pies de las personas. Pero Jesús vio que ninguno de ellos lo hizo. Ninguno se movió a eso. Prefirieron cenar con los pies sucios, ¿verdad? En ese sentido, Jesús viene, toma la toalla, el lebrillo y se hinca a lavar los pies de sus discípulos. Ellos seguramente entre la conversación que tenían se quedaron pasmados por ver que el Señor estaba haciendo esto. Seguramente se preguntaron, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? Sus pensamientos seguro estaban revolucionados tratando de comprender qué es lo que estaba pasando en ese momento. Lo que Jesús estaba haciendo. Y para nosotros esto parece una descripción más. Hay sí un pasaje donde dice Juan 13 que Jesús lavó los pies de sus discípulos. Sigamos al otro capítulo. Parece que es una descripción sencilla de lavarse los pies nada más. Sin embargo, mis hermanos, si un ángel nos diera su impresión de lo que allí estaba pasando, sus palabras iban a diferir completamente con las nuestras. La escena debió sorprender a todos los ángeles cuando vieron que Jesús estaba hincado lavando los pies. Era precisamente el poseedor de aquella gloria ante quien los serafines adoraban cubriéndose sus rostros y sus pies, el que allí estaba humillándose delante de sus discípulos, lavándole sus sucios pies. Eso tuvo que haber sido un choque para los ángeles. Aquel que estaba en el trono y los serafines cubrían su rostro por su gloria y sus pies estaba humillándose, lavándole los pies a sus discípulos, sus sucios pies. Y si nosotros pensamos bien, mis amados hermanos, en eso es lo que estaba ocurriendo ahí, también deberíamos llenarnos de asombro. Es una escena totalmente fascinante, era una escena asombrosa.
¿Qué lección de humildad estaba dando nuestro Señor Jesús allí? ¿Qué lección de humildad? Aquel que es el Señor sobre todos ellos estaba ocupando la posición de siervo. Aquel que es Señor, que es amo sobre todos ellos, estaba limpiando. Aquel que creó a esos hombres estaba limpiando los pies de sus criaturas. Eso es lo que estaba ocurriendo en ese momento. Y si pensamos que uno de los que estaba sentado allí era Judas, la dimensión del asombro crece. ¿Por qué? Judas ya había concebido en su corazón, ya había comentado con los sacerdotes para entregar a Cristo. Ya le había traicionado en su corazón. Y Jesús se hincó y lavó los pies de Judas también. Más asombro nos llena nuestra mente de más asombro. ¿Por cuántas monedas traicionó Judas a Jesús? 30 de plata, 30 piezas de plata. Mis hermanos, Jesús estaba allí haciendo algo más que simplemente limpiar los pies de sus discípulos. Estaba haciendo algo más que simplemente limpiar los pies de sus discípulos. En ese acto había lecciones inolvidables para cada uno de esas personas que estaban allí. Hay lecciones inolvidables que nosotros debemos aprender. Y yo creo que Pedro tenía una lección que aprender allí. Porque el pasaje particularmente habla de uno de sus discípulos. Habla de Pedro y su reacción. De manera que vamos a ver tres detalles que Juan da como preámbulo a la acción de Cristo. ¿Cuál es la acción de Cristo? Lavar los pies de sus discípulos. Vamos a ver tres detalles que Juan da como preámbulo a la acción de Cristo, que como mencioné antes, es importante destacar porque Juan nos pone un contexto particular para que la consideremos. Juan nos pone en un contexto particular para que a la luz de ese contexto nosotros podamos considerar lo que allí estaba sucediendo, lo que Cristo estaba haciendo. Vamos a leer los tres primeros versículos. Dice, preste atención porque esto nos va a dar un contexto particular. Ahora, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Vamos a dejarlo allí. En esos tres versos están contenidos los tres detalles que nos van a poner en un contexto particular para que nosotros veamos y analicemos la acción de Cristo. Y el primer detalle está contenido en el verso 1. Y ese primer detalle es que la acción de Cristo fue motivada por el amor. La acción de Cristo fue motivada por amor. Repito, la acción de Cristo fue motivada por el amor. ¿Qué dice el verso 1? Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Es una acción motivada por el amor. Este es el escenario con que Juan nos presenta la acción de Cristo. Él lavó los pies de sus discípulos en el contexto del amor, con el amor con que Él les había amado. Era una acción más que instructiva. Jesús no simplemente estaba instruyendo. Jesús estaba haciendo esto motivado y movido ¿por qué? Por el amor. Era el amor lo que motivaba a nuestro Señor. Esto va más allá de simplemente el ejemplo. Cristo los estaba amando. Nuestro Señor estaba amando a sus discípulos. Jesús estaba consciente, y es importante, de que ya había llegado su hora de que pasase de este mundo al Padre. Era la hora de su partida. Y eso iba a dejar a sus discípulos, como vimos la semana pasada, expuestos a diversos males. Su corazón entonces se llena de amor, de compasión hacia sus discípulos, y entonces preparándoles Cristo para lo peor, previó el mal que podía venir a los discípulos. Si ellos eran afectados por las cosas que rigen o por los principios que rigen normalmente las relaciones interpersonales
en el mundo. Si ellos permanecen como vive el mundo, como vive este mundo, como vive la gente de este mundo, tragándose y mordiéndose, eso iba a causar estragos entre sus discípulos. Iba a causar estragos. Si decidían seguir los principios de este mundo, como se trata, por lo que vive la gente de este mundo, iba a causar estragos entre ellos. ¿Qué se impone en este mundo? Una buena pregunta. Entonces, ¿qué es lo que se impone en este mundo? Sencillo. La ambición personal por encima de toda persona. Yo soy el mejor y para ser el mejor paso por encima de todas las personas. La ambición personal por encima de toda persona es lo que se impone en el mundo. El Señor no quería que ellos se disputaran por este tipo de cosas. Por eso es que Cristo lo corrige una vez anterior cuando se estaban discutiendo quién era el que iba a ser mayor entre ellos. De hecho, algunos tuvieron el atrevimiento que le dijese la madre: Señor, cuando tú estés en tu reino puedes tener a un hijo mío a la derecha y el otro a la izquierda. Atrevido, ¿no? Entonces ya Cristo había corregido este carácter mundano en ellos. Por eso Jesús tuvo que corregir su error, porque ellos no debían regirse por esas cosas. Esa actitud le iba a destruir. Y entonces le da un ejemplo de la forma en que ellos debían tratarse los unos a los otros. Cristo entonces da un ejemplo de cómo ellos debían tratarse los unos a los otros. Y en vista de esto, Jesús con su acción estaba santificando la acción más humilde. Jesús con su acción, mis hermanos, estaba santificando la acción más humilde y baja entre los hombres: lavar los pies de las personas. Jesús santificó, y yo quiero que se entienda el término, Jesús santificó el servicio más servil. Jesús lo santificó. Mis amados, los actos de negación personal a favor de los demás debe ser una norma entre los cristianos. Repito, los actos de negación personal para beneficiar a los demás debe ser una norma del cristiano. Jesús santificó el servicio más servil. Y motivado por el amor, Cristo viene y hace ese acto de servicio a sus discípulos. Y lo que hizo no fue simplemente un acto de humildad para aparentar algo. Jesús no quería aparentar algo aquí. No simplemente quería dar una lección de lo que ellos habían hecho, de lo que debían hacer. Él realmente, Jesús mismo, estaba sirviendo a sus discípulos. Generalmente uno puede hacer algo: mira, haz esto así, esto se hace así, pero no lo hace con el propósito de servir. Y instruye a la otra persona, da un ejemplo. Pero en este caso, Cristo estaba dando el ejemplo, pero además estaba instruyendo, estaba haciéndolo por amor. Estaba sirviendo a sus discípulos. Era verdad, es real que Cristo sirvió a sus discípulos. Cristo lo hizo porque Él no vino para ser servido, sino ¿para qué? Para servir. Para servir. Por amor fue que hizo lo que hizo. Entonces tenemos el primer detalle. Esto fue una acción motivada por el amor. Pero el segundo lugar, o el segundo detalle, es que esta acción fue un acto totalmente libre de amargura e indignación. Este fue un acto totalmente libre de amargura e indignación. A veces nosotros servimos obligados, ¿verdad? Y más cuando estamos sirviendo a alguien que nos ofendió. Ya yo le había comentado que Judas estaba en esa cena. El verso 2 dice: y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. De manera que lo que está ocurriendo en esta escena es del interés de Juan presentarlo de esta manera. Lo que está sucediendo es con el trasfondo de la traición de Judas. Y con eso de trasfondo, Cristo viene y lava los pies de sus discípulos. ¿No estaba el Señor libre de toda amargura, de toda indignación con respecto a sus discípulos en general? Sino que, y especialmente, allí estaba Judas, sucio, el traidor,
sucio, no solamente sus pies, sino todo su ser. Y él lavó los pies de Judas. Él lavó los pies de Judas. Y Juan lo destaca de una manera especial. Juan lo destaca. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, porque Juan dice eso en el contexto de este pasaje. Quiere destacar que Jesús hizo esto, esta acción de servicio en el contexto de que alguien iba a entregarle. Alguien iba a entregarle. Ya él sabía que Judas iba a entregarle. Y sin embargo, sirvió. Yo lo voy a aplicar a nosotros. ¿Qué pasaría con nosotros? ¿Qué pensaríamos nosotros? ¿Qué harías tú si sabes que vas a ser expuesto a semejante traición? ¿Le lavarías los pies a esa persona? ¿Tú le lavarías los pies a esa persona? ¿Cómo te sentirías tú? Yo creo que sí le lavaría los pies, pero con la cutícula para hacerle daño más bien. Nosotros no haríamos eso. Esa persona que me va a traicionar, que yo sé que es así, le voy a lavar sus pies. Ella no se merece eso, diríamos nosotros. Pues aquí está Cristo lavándole los pies al que había de traicionarlo. Esto fue una acción totalmente libre de amargura e indignación. Su corazón estaba tranquilo y en paz con el acto que estaba haciendo de servicio. ¿Y por qué? Por amor. Le sirvió. Él realmente lo hizo. Le sirvió por amor. Fue un acto totalmente libre de amargura e indignación. Pero en tercer lugar, o el tercer detalle, es que este acto fue una acción realizada en plena conciencia de su identidad. Esta acción que hizo Cristo fue un acto realizado en plena conciencia de su identidad. No, a Cristo no se le olvidó quién Él era. Él no se le olvidó quién Él era. Verso 3. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos. ¿Qué le dio el Padre a Jesús? Todas las cosas en las manos. Y que había salido de Dios y a Dios iba. Lo que Jesús hizo aquí no fue porque tuvo un lapsus mental. Se le olvidó una laguna. Se le olvidó quién Él era. No. Él estaba consciente de su gloria, de su autoridad, de la majestad que el Padre le había entregado. Y en ese instante y con esa conciencia fue que se humilló y mostró su humildad de una manera tangible y palpable. Él no se le olvidó quién Él era. Él estaba totalmente en plena conciencia de su identidad. Y Él fue y se humilló. Dice alguien, fue bajo la infinita viva impresión de que era el acreditado vicerregente del Todopoderoso, el heredero de todas las cosas, el Señor de los vivos y de los muertos. Era en la plena conciencia de que era el resplandor de la gloria del Padre y la imagen misma de su persona, sabiendo que para Él no era un hurto ser igual a Dios, que Él se humilló y lavó sus pies. Él se humilló y lavó sus pies. Hermanos, Jesús estaba totalmente consciente de que en Él estaban todas las perfecciones de la deidad. Todos los atributos que hacen que Dios sea Dios estaban en Cristo y Cristo lo sabía. Y Cristo lo sabía. Cristo dice, yo soy Dios, yo tengo todos esos atributos. Y sabiendo eso, entendiendo quién Él era, se humilló y lavó los pies. Yo pregunto, ¿por qué muchas personas no se disponen a servir a otros? Bueno, porque parece, ellos dicen que ellos saben quiénes son. ¿Cómo es que ellos van a servirse? Soy yo no yo voy a servir de esa manera. Están tan conscientes de lo que ellos son que dicen que no van a rebajarse a hacer tal cosa por el beneficio de los demás. No, es que yo soy esto. ¿Cómo yo voy a hacer eso? Eso les corresponde a otra persona. Les corresponde a los obreros. A mí no. Y precisamente el Señor de gloria, el Creador de todas las cosas, el Dios hecho carne, fue el que se humilló y lavó los pies de sus discípulos. Fue Él, no hay otro. Fue Él que se humilló y lavó los pies de sus discípulos.
Yo pregunto, ¿qué quedará para nosotros? ¿Qué quedará para nosotros? Y como trasfondo, estos tres detalles, este es el trasfondo de la acción que nos muestra el escenario donde ocurrió este acto de Cristo, que nos muestra lo que Cristo hizo en este pasaje. Fue motivado por el amor, Él realmente le sirvió, no fue simplemente algo instructivo. Fue desligado de toda amargura e indignación, sabiendo que le iba a lavar los pies al que lo iba a entregar para que le crucificara. Y fue también una acción realizada en plena conciencia de su identidad. Él sabía quién era. Él sabía quién era. Pero ahora vamos a pasar a ver los versos 6, 7 y 8. Y vamos a destacar algo que el mismo Juan destaca. Juan no decidió, o Juan, guiado por el Espíritu Santo, y fíjese esto, importante, cuando estemos estudiando la Biblia, Juan no decide contar la respuesta de cualquier otro de los discípulos. Él decide contar cómo fue la respuesta de uno de esos discípulos. Y la destaca. Él quiere enseñarnos algo allí. Él quiere enseñarnos algo allí. De manera que vamos a ver la relación de Pedro con esta acción de Cristo. Y vamos a ver cómo Pedro objeta firmemente esta acción. Pedro objeta firmemente esta acción. ¿Qué es lo que dice Pedro? Bueno, vamos a leer los versos 6, 7 y 8. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, fíjese la respuesta de Cristo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Y Pedro asintió a lo que Jesús estaba diciendo. No, el 8 dice, Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. No me lavarás los pies jamás. Y Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. No tendrás parte conmigo. Lo que estaba ocurriendo en esa escena causó una profunda indignación en Pedro, una profunda impresión en el apóstol Pedro. Aquel que había dicho que Pedro, fíjense, Pedro había dicho que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios viviente, ahora ve a ese mismo postrado entre ellos lavando sus sucios pies. Pedro en algún momento tuvo que exclamar: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero ahora esa misma persona estaba viendo al Hijo del Dios viviente arrodillado lavando sus pies. Una fuerte impresión en el apóstol Pedro. Él no podía compaginar la identidad del Mesías con la acción que el Mesías estaba haciendo en ese momento. El mismo que él había visto transfigurado en el monte, ese mismo ahora tenía otra transfiguración delante de sus ojos, pero esta vez para transfigurarse a cielo. Pedro no podía soportar lo que estaba viendo. Y como ya nosotros, algunos que han leído los evangelios, Pedro era como el más salido, y Pedro no pudo haber callado lo que pensaba. Él expresó lo que estaba pensando. Y eso es lo que hace. Señor, tú me lavas los pies. Tú me lavas los pies a mí, le dijo Pedro. Y el pasaje lo muestra de una manera enfática. Tú me lavas los pies a mí, Señor. Tú a mí, mis pies cochinos, sucios, puercos. No tiene sentido. No tiene sentido. Y mis hermanos, déjenme decirles que no fue lo que hizo Pedro, la respuesta de Pedro no fue una acción motivada por la humildad. No es por humildad lo que Pedro hizo lo que hizo. Y yo creo que hay evidencia en este pasaje para saber que no fue por humildad que Pedro se resistió a Jesús. No es que él no pudiera concebir el hecho de que el Señor de gloria le lavara los pies a él. No era por eso. Era por orgullo, mis hermanos. Era por orgullo que él estaba diciendo eso. Porque fíjese, preste atención aquí. Porque yo digo que es por orgullo. No, preste atención. No es lo mismo que nosotros seamos siervos de un monarca que no se humilla
que sí ser siervos de un monarca que se humilla. Eso no es lo mismo. Repito, no es lo mismo que nosotros seamos siervos o esclavos o soldados de un monarca que se humilla, a que seamos, que no se humilla, a que seamos siervos de un monarca que se humilla. No es lo mismo. Por eso, el verso 16 de nuestro pasaje dice: de cierto os digo, el Señor no es el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si el general está dispuesto a hacer algo humillante, ¿se atreverá el subalterno a no hacerlo? Si el general está dispuesto a hacer algo humillante, ¿se atreverá el subalterno a no hacerlo? ¿Se atreverá? Pero si el general nunca se humilla, por lo menos nosotros vamos a estar inclinados a pensar que podemos tener el mismo derecho de imitar el orgullo de esta persona. Si él no se humilla, ok, no se humilla, bueno, tengo derecho de imitar su orgullo. Si él no lo hace, yo tampoco lo hago. Pero si se humilla, eso nos deja en una situación bastante incómoda. Nos deja en una posición bastante difícil. Porque no tendría excusa para decir que no nos vamos a humillar. No tendríamos excusa. Si él se humilló y es a quien yo estoy siguiendo, ¿cómo yo voy a decir que no? Si a quien yo sigo se humilló, ¿cómo yo voy a decir que no me voy a humillar y que no voy a hacer esa acción? ¿Cómo? Por eso que digo que es por orgullo, y más adelante vamos a ir viendo que fue por orgullo. Y aquí lo que nos conviene a nosotros, mis hermanos, es que nosotros hagamos lo que Dios nos dice que nosotros hagamos. Así nosotros no lo entendamos. Así a nosotros nos parezca injusto y desacertado. Debemos hacer lo que Dios dice que nosotros debemos hacer. Dios sí sabe todas las cosas, cuándo y dónde. Y no es que las escrituras nos llamen a nosotros a sacarnos el cerebro y a no pensar. No es que las escrituras nos llamen a ser antiintelectuales. No es eso. Sino que la Biblia nos llama a ocupar el lugar que nosotros debemos ocupar con respecto a Dios. Si Dios te dice, haz esto, tú haces eso. No, que no lo entiendo, tú haces eso. ¿Nos dice la Biblia que debemos sacarnos el cerebro y no pensar? No. Nos dice que debemos ubicarnos y obedecer cuando Dios dice algo. Eso es lo que nos dice. Lo que sí es que la Biblia nos manda a ocupar nuestros puestos delante de Dios. Generalmente el hombre, mis hermanos, toma una posición que no le corresponde y se pone a la par con Dios y argumenta con Dios. ¿Qué respondió Jesús a Pedro cuando Pedro le dijo que tú me lavarás los pies? ¿Qué respondió Jesús a Pedro? Pedro, lo que yo hago ahora no lo comprenderás, pero después lo comprenderás. Pedro debía obedecer. Mis hermanos, el hombre toma una posición que no le corresponde y se pone a la par. Dios está aquí, el hombre también se pone a la par y empieza a argumentar con Dios. Y empieza a argumentar con Dios. Yo me acuerdo a alguien que intentó, en alguna medida, ponerse a la par con Dios y argumentar y argumentar y argumentar. Y al final terminó diciendo, de oídas te había oído, pero ahora realmente te conozco. Me arrepiento en polvo y ceniza. Ahora, aquel que esté dispuesto a argumentar con Dios también debe estar dispuesto a padecer lo que padeció Job. También debe estar dispuesto. El hombre toma una posición que no le corresponde y se pone a la par con Dios. Y nosotros, mis hermanos, no estamos llamados a argumentar con Dios. Nosotros no estamos llamados a eso. Nosotros estamos llamados a confiar y a creer en Dios. No es que Dios nos mande a poner nuestra mente en neutro. O sea, tú no piensas, autómata, dale para adelante. No. Es que Dios nos manda a confiar en Él. Él sabe más que nosotros y debemos admitirlo y vivir de acuerdo a esto. Dios sabe más que nosotros. Dios sabe más que nosotros. Pedro,
Lo que yo hago tú no lo comprenderás ahora, pero después lo comprenderás. Lo entenderás después. Humíllate, le dice Cristo, y haz lo que yo te digo. Humíllate, le dice Cristo a Pedro, y haz lo que yo te digo. Recibe lo que yo te estoy haciendo. Hermanos, no tenemos opción. Cuando Dios nos manda a hacer una cosa, lo único que hay que hacer es hacerlo. Si Dios nos manda a hacer algo, lo único que hay que hacer es hacerlo. Es hacerlo. Estamos limitados a eso. ¿Cuál es nuestro deber? Obediencia. Someternos a la voluntad de Dios. Ese es nuestro deber. Lo que Cristo le estaba pidiendo a Pedro era obediencia. La obediencia de Pedro estaba siendo robada. Porque lo que Dios nos pide, eso es lo que nosotros debemos hacer. Aunque nosotros no lo entendamos en el momento. Aunque no lo entendamos en el momento. El pasaje dice que Pedro lo iba a entender después. Pero en ese momento, lo que tenía que hacer era obedecer. Hay que obedecer, Pedro. Cristo no excusó a Pedro por su falta de entendimiento. Importante. Cristo no excusó a Pedro por su falta de entendimiento. Aunque tú no lo entiendas, Pedro, eso es lo que vas a hacer. Lea el pasaje. Pedro se resiste. Señor, no me lavarás los pies. Y Jesús responde, lo que yo hago no lo comprendes ahorita, después lo comprenderás. Lo que le estaba diciendo, no importa que no lo entiendas, hazlo. Recibe lo que yo voy a hacer. Después lo entenderás, pero ahorita toca hacer esto. Toca hacer esto. Es nuestro deber obedecer en el momento. Pero como conocemos a Pedro algunos, Pedro no iba a ceder tan fácilmente, ¿verdad? Duro ese Pedro. Él no iba a ceder tan rápidamente. Su voluntad aún no había sido quebrantada. Y él se resiste a obedecer. Pedro se resiste a obedecer. Y entonces Pedrito habla con mucha firmeza. No me lavarás los pies jamás. Le dice. Yo quiero que usted se imagine lo siguiente. Y esto nos va a ayudar a entender el pasaje. Imagínese nuestro Señor Jesús parado acá. Y Él le diga, debes hacer esto. Y tú le digas y le respondas, no voy a hacer eso jamás. Repito, el creador de los cielos y la tierra, nuestro Salvador, está aquí. Y te dice, haz esto. Y tú le dices en su cara, no voy a hacer eso jamás. Desubicado, se desubicó de repente. ¡Qué afirmación de Pedro! Y nosotros podemos decir cualquier cosa de Pedro, sorprendernos, pero criticarlo también. Ay, no, pero es que Pedro, mira, si es duro. ¿No era Jesús el que le estaba hablando? Jesús no era el que estaba frente a él, su Señor. Pero mis amados hermanos, nosotros vamos a descubrir algo de esa misma actitud en nuestros corazones. ¿Cuántas veces nosotros no le decimos al Señor, no? Con firmeza, no, Señor. Cuando Dios nos dice cosas claramente en su palabra, cuando nosotros conocemos bien cuáles son nuestros deberes, y con todo y eso, nosotros decimos en nuestro corazón, no me lavarás los pies jamás. Le decimos a nuestro Señor, no me lavarás los pies jamás. No lo voy a hacer así. No lo voy a hacer de esa manera, Señor. Y violentamos la ley de Dios. Estamos transgrediendo principios claros de su palabra y decimos, no me lavarás los pies jamás. No me lavarás los pies jamás. Nosotros podemos decir, yo sé que no debo guardar rencores contra esa persona, pero que de pana es que no hay quien aguante. Y nos resistimos por el carácter de otros a obedecer a Dios. Nos resistimos. Nosotros debemos reconocer, todos los que me escuchan, que nosotros tenemos posturas similares a las de Pedro, y yo creo que más seguidas. Yo creo que más seguidas. Nosotros tenemos posturas similares. Y la idea de este pasaje, de este verso, es mostrar una postura
firme. El pasaje quiere mostrar una postura sólida, firme. En el griego se usa una doble negación. De hecho, en español se puede ver: no me lavarán los pies jamás. No me lavarán los pies jamás. Doble negación. En griego también lo dice. Una doble negación. No lavarán los pies de ninguna manera jamás. No me lavarán los pies de ninguna manera jamás. Firme. Pensemos lo que significa decirle: no me lavarán los pies de ninguna manera jamás, Señor. Ay, sí, qué humilde Pedro. Qué orgulloso Pedro. Esto no es una contradicción de parte de Pedro. ¿Jesús es el Señor o no lo es? ¿Jesús es el Señor o no lo es? ¿Cómo responden los subalternos a los superiores? No, Señor, no. Sí, Señor. Tan sencillo como eso. Ahora, ¿quién era el subalterno aquí? ¿Cristo o Pedro? Pedro. Y en su terquedad, que se parece mucho a la nuestra, le dice: no, nunca jamás. No, nunca jamás. Imagínese decir esto. Wow. Esa reacción no estaba conforme a la realidad de quién él sabía que era Cristo. Esa acción de Pedro no iba conforme a la realidad que él sabía que era Cristo, pero sí iba conforme al carácter de Pedro. Sí iba conforme al carácter de Pedro. Pero porque Pedro es así, Jesús no lo justifica. Jesús no justifica a Pedro en tener una reacción tan firme y atrevida con el Señor. Y de la misma manera pasa con nosotros. El hecho de que nosotros seamos del temperamento que usted quiera, la psicología le llama flemático, melancólico, no me acuerdo los otros, colérico, sanguíneo. No importa que usted sea colérico, el más agresivo y firme. No importa. Tu carácter no te justificará que tú te pares delante del Señor y hagas la cosa como tú quieres hacer. Eso no te va a justificar. No te va a justificar. Eso no justifica nuestro pecado y desobediencia. No, Señor. Vemos ahora con más facilidad que era una falsa humildad lo que Pedro tenía aquí. No era por humildad que él estaba diciendo esto. Cuando él se niega a someterse a Cristo, está demostrando simplemente una falsa humildad. Mis hermanos, la sumisión no es una opción. La humildad se ve representada cuando tú obedeces la voz de tu Señor sobre todas las cosas, no cuando te resistes. Repito, la humildad se ve reflejada cuando tú te sometes a la voz de tu Señor cuando Él dice cualquier cosa, no cuando te resistes. Por eso quiero orgullo. Si nos damos cuenta, la sumisión a Dios no es una opción, no es. Para creyentes no es. Triste para aquellos que no son creyentes, no ponen su fe en Cristo, que al fin de los tiempos tampoco será una opción. Pero eso vendrá con condenación eterna. Entonces, mis hermanos, habiendo visto cómo Pedro objeta firmemente la acción de Cristo, pasemos a ver cómo Pedro asiste efusivamente a la acción. Ahora Pedro no se resiste, sino que asiste a la acción efusivamente. Jesús le respondió, verso 8, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le responde Pedro. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros estáis limpios, aunque no todos, le dice el Señor. Entonces vimos a un Pedro rápido para meter la pata, pero también vimos a un Pedro rápido para sacarla. Metió la pata y de una vez se dio cuenta, no, Padre, Dios quiere que nosotros también tengamos esa actitud. De meter esa pata rápidamente, pero también de sacarla rápidamente.
Pero ¿cuál es la razón del cambio de Pedro? ¿Cuál es la razón del cambio de Pedro? Jesús le dice una verdad determinante para la vida de cualquier persona. Si no te lavares, no tendrás parte conmigo. Uy, ya no, hombre, claro, Señor, lávamelo lo que tú quieras, échame un bañito, venga. Una acción determinante allí, una verdad determinante. Pedro es convencido con algo que lo puso entre la espada y la pared. Entonces parece que él sabía muy bien qué significaría el hecho de no ser lavado por Cristo. Pedro sabía muy bien qué significaría no tener parte con Cristo. En otras palabras, no tendrás parte conmigo, no serás miembro mío, no me pertenecerás, no tendrás porción en mí, le dice Jesús a Pedro. Nueva Traducción Viviente lo traduce de esta manera: si no te lavo, respondió Jesús, no vas a pertenecerme. No vas a pertenecerme. No voy a pertenecerte. Ven acá, méteme en la ducha. Méteme en la ducha, le dijo Pedro. Un comentarista lo dice así: Pedro, ¿vas a ser tan orgulloso como para no dejarme que te haga esto? Si lo eres, vas a perderlo todo. Así lo traduce un comentarista. Pedro, ¿vas a ser tan orgulloso como para no dejarme que te haga esto? Si lo eres, vas a perderlo todo. Entonces, viéndose Pedro expuesto a tal argumento, reconsidera rápidamente, sale de su error y pasa de un extremo a otro. De estar obstinado y de hablarle de una manera atrevida a nuestro Señor, a rendirse en obediencia a su demanda. Pedro, al ser expuesto consecutivamente a la palabra de Dios y a un argumento firme de la verdad, respondió rápidamente: lávame, lávame tú. Y cuando aquí está hablando Cristo aprovecha la oportunidad y el comentario de Pedro, como él expresa sus pensamientos, sus actitudes, aprovecha la oportunidad para dar una lección. Él aprovecha la oportunidad para dar una enseñanza espiritual. ¿Cuál es esa enseñanza espiritual? Bueno, Cristo usa aquí lenguaje figurado acerca de lavarse, acerca del baño, para traer una enseñanza. Dice el Señor: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. El que está lavado no necesita lavarse sino los pies. ¿Por qué? Porque está todo limpio. Eso es lo que le dice el Señor. La Biblia de las Américas lo refleja mejor. Refleja mejor la idea de que se presenta en el griego. Las dos palabras que aparecen en Reina Valera en el verso 10 no son las mismas en griego. ¿Cuáles son las dos palabras? Lavado y lavarse. No son las mismas en griego. Juan 13:10 dice, lo voy a leer en la versión de las Américas: el que se ha bañado no necesita lavarse. ¿Ve cómo lo dice las Américas? El que se ha bañado no necesita lavarse, excepto los pies, pues está todo limpio, y vosotros estáis limpios, pero no todos, le dice Jesús. Las Américas trata de presentar esta diferencia, y la primera palabra, cuando dice de bañarse, hace referencia a un baño completo. Imagínense que usted está en la ducha y se bañó completamente. La segunda palabra se usa para hablar de una limpieza parcial de un lugar específico. La segunda palabra que dice lavarse. El que se ha bañado, la primera palabra, no necesita lavarse excepto los pies. Lavarse, una limpieza parcial. Y así como una persona se ha dado un baño completo, no necesita volver a bañarse. Cuando ella sale de la ducha, se ensucia ¿qué? Los pies generalmente, más en su contexto, porque era todo tierrita, ¿verdad? Necesita limpiarse nada más que los pies. Eso es lo que necesita limpiarse nada más. De la misma manera, el que ha sido regenerado, salvado, santificado por Cristo en su sangre, no necesita volver a nacer de nuevo y convertirse otra vez. Porque Pedro ha pecado, él no tiene que convertirse de nuevo. No tiene.
Esa no es la solución. La solución es volver a Cristo y confesar nuestros pecados y Él nos limpiará. Ya hemos sido convertidos, ya hemos sido regenerados, ya hemos sido lavados de nuestros pecados, pero ahora nosotros nos hemos ensuciado un poco. Y eso es nuestro pecado que nos queda. Nos hemos ensuciado un poco. Ahora tenemos que ir a donde nuestro Señor a decirle que nos limpie esa parte que yo mismo me he ensuciado. Señor, límpiame los pies. Cuando usted peca no es necesario que se vuelva a convertir, nacer de nuevo, nacer de lo alto, como lo dice Juan 3. No es necesario. Es necesario ir a Cristo, confesar nuestros pecados y decirle, Señor, lávame los pies. Me he ensuciado. Por eso es que Cristo dice, el que ha sido bañado, el que se ha bañado, no necesita sino lavarse nada más los pies. Necesitamos ir a nuestro Señor para que nos limpie los pies. De manera que la regeneración no tiene que repetirse otra vez. Fue una sola vez y ya, una sola vez por todas. Dios nos salva de una, para siempre. Perdona nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Esa es la obra de Cristo Jesús, el Cordero inmolado. Ya no necesitamos más sacrificio. Uno solo y ya. Pero mis hermanos, lo que sí necesitamos es limpiarnos con frecuencia. Con frecuencia y regularidad. En nuestro paso por este mundo necesitamos limpiarnos con frecuencia y regularidad. Pasar por este mundo nos va a ensuciar los pies. Nos los va a ensuciar. De manera que tenemos que ir a Cristo, confesar nuestros pecados y apartarnos. Y el Señor nos limpiará. Nos limpiará los pies. Después de que Judas sale del grupo de la cena, Judas sale de ese, se aparta del grupo, el Señor le dijo a sus discípulos, ya vosotros estáis limpios. Judas sale y Dios le dice a los que se quedan, ya vosotros estáis limpios. Ya vosotros estáis limpios. Por esta palabra que yo os he hablado. Pero cuando aquí en este pasaje particular habla Pedro, le dice a Pedro estas cosas, Jesús le dice, están limpios, pero no todos. ¿Quién era el que no estaba limpio? Judas no estaba limpio. Judas aún estaba en sus pecados. Judas necesitaba convertirse. El Señor dijo en el capítulo 15 de Juan, ya vosotros estáis limpios. En Apocalipsis 1:5, Cristo es descrito como aquel que nos amó y nos lavó de todos nuestros pecados con su sangre. Bendito Señor. Él nos limpió con su sangre. Por su sangre nosotros podemos llegar ante el trono. Limpios, lavados, bañados completamente por esa sangre. Bañados completamente. Entonces vemos cómo Pedro se resiste obstinadamente, pero después asiente a la acción de Cristo después de darle ese argumento determinante. Pero por último, vamos a ver cómo Jesús explica el acto que él hizo. Porque Jesús mismo lo explica. Jesús mismo lo explica. Los versos 12 al 16, al 17 lo dice. Así que, después que le hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien, porque lo soy. Pues si yo el Señor y el maestro he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, ¿qué serán? Bienaventurados seréis si la hiciereis, si la haces. ¿Qué pregunta el Señor? ¿Saben ustedes lo que yo he hecho? ¿Entienden eso? ¿Se dan cuenta de lo que yo he hecho? Y yo creo que esta pregunta, mis hermanos, demanda meditación. Hay que meditar, reflexionar. Jesús les pregunta, ¿sí están meditando acerca de lo que yo acabo de hacer? ¿Se dan cuenta? ¿Entienden lo que yo estoy haciendo en este momento o lo que acabo de hacer? ¿Entienden la moraleja de todo esto? También nosotros debemos preguntarnos, ¿estamos viendo lo que Cristo hizo? Todos los que estamos aquí, ¿entendemos lo que Cristo hizo al lavar los pies de sus discípulos?
debemos reflexionar en lo que significa lo que Cristo estaba haciendo aquí. Hermanos, todo creyente debe estar dispuesto a ayudar y a servir a los demás. Todo creyente debe estar dispuesto a ayudar y a servir a los demás. Si Cristo lo hizo, ¿qué nos queda a nosotros? Si Cristo lo hizo, ¿qué nos queda a nosotros? Todos nosotros debemos estar dispuestos, aunque eso demande que nosotros asumamos una postura incómoda, aunque eso demande que nosotros asumamos una postura inferior. Escuchen, aunque eso demande estas cosas, nosotros debemos estar dispuestos. Pero cuando lo relacionamos, lo comparamos con lo que hizo Cristo, tal acción de inferioridad no se compara cuando el Mesías mismo se arrodilló a lavar los pies sucios de sus discípulos. De manera que nosotros quedamos sin excusa. Sin excusa. Cristo lo hizo. Amados hermanos, Cristo mismo nos enseña que la lección aquí es asumir una actitud de siervo con nuestros hermanos. Es asumir una postura de siervo con nuestros hermanos. De servir como Cristo lo hizo. Ahora recuerde rápidamente esos 3 detalles que vimos al principio. Cristo lo hizo motivado por el amor. Realmente quería servirle. Cristo lo hizo sin amargura e indignación a pesar del mal que le iban a hacer. Y en tercer lugar, Cristo lo hizo entendiendo completamente su identidad. Tú, mi hermano, ¿entienden estas cosas? Si le entienden, ve ellas como hizo Cristo. Por amor, sin importar qué te hayan hecho y entendiendo que, bueno, Cristo era eso, tú no eres nadie, ve y sí. Ve y sí. Ve y honra a Dios de esa manera. Ve y honra a Dios en ese mismo contexto que Cristo lo hizo. Mientras los demás están esperando ser servidos, mis hermanos, seguir el ejemplo de Cristo implica tener la iniciativa de servir a los demás. Seguir el ejemplo de Cristo significa tener la iniciativa de servir a los demás. No esperes que te sirvan, porque es que yo soy esto y soy lo otro. Y esto se aplica a los padres de familia, a los jefes, a todos se nos aplica. No esperes que te sirva, ten la iniciativa de servir como Cristo lo hizo. Como Cristo los hizo. Si Cristo hubiese mandado a alguno de sus discípulos, seguramente el discípulo lo hubiese hecho. Le hubiese lavado los pies a los otros. Pero Cristo está mostrando una iniciativa. Nadie lo hizo, yo lo hago. Pero ¿quién lo hizo? El Rey de Gloria. El Rey de Gloria lo hizo. ¿Cuántos Reyes de Gloria hay aquí? Entonces asumamos realmente la posición que tenemos. Asumamos la posición que tenemos y sirvamos. Nosotros debemos servir como Cristo lo hizo. Y Él nos motiva a través de la última porción de nuestro pasaje. Hagan, te he dado ejemplo, sirven. El siervo no es mayor que su maestro. El que es enviado no es mayor de que el que le envió. Sirve. Tú no eres mayor que Cristo. Nosotros no somos mayor que Cristo, mis hermanos. Somos inferiores. Y si el Señor lo hizo, nuestro comandante, nuestro Señor, nuestro amo, nuestro Dios lo hizo, ¿cómo nosotros no lo vamos a hacer? ¿Cuánta resistencia ejerce nuestro pecado, nuestro orgullo? ¿Cuánta resistencia? Pero es allí el camino. Cristo mismo no vino para ser servido. Cristo vino para servir. Para servir. Tengamos la iniciativa a servir. En la iglesia, en el trabajo, en la casa, donde sea. Tengamos la iniciativa a servir. Especialmente entre nuestros hermanos. Especialmente con nuestros hermanos. Eso no significa que tú vas a estar descansando y siendo carga para todo el mundo. Y hablo particularmente a cada uno. Eso no significa eso. No, y todo el mundo está llamado a servir, me tienen que servir, entonces yo no hago nada. Y que todo me sirva. Están obligados a servir. No, eso no es lo que enseña Cristo. Cristo te está llamando a que tú, cuando tengas ese pensamiento, tengas la iniciativa más bien de servir y no esperar que te sirva. Eso es lo que Cristo está diciendo. Nosotros debemos tener una disposición a buscar la oportunidad del servicio. No esperar que me digan, mira esto, no, sirve.
una disposición a buscarlo. Hay oportunidad de servir, vamos a servir. Esa debe ser nuestra actitud, es lo que enseña Cristo. Eso es lo que enseña Cristo. Yo mismo actuar en servicio a los demás. Y esto me recuerda mucho a las palabras de Pedro, de Juan, de Pablo, los apóstoles que aprendieron esto de Cristo. Filipenses 2. Nada hagáis por vanagloria, sino considerando a los demás como mayores a ti mismo. No pienses solamente en ti, piensa en los demás, dice Pablo. En primera de Pedro 5, Pedro le da consejos a los ancianos. Y nos dice, yo apóstol, ustedes ancianos, dirijan a la grey de Dios así. No, él dice, yo anciano como ustedes. ¿Había diferencia entre Pedro y los ancianos de esas ciudades? Sí, Pedro era el apóstol, pero él dice, no, yo anciano como ustedes, les amonesto, dirijan a la grey de Dios con amor, no por ganancia deshonesta. De hecho, ese capítulo 5 termina diciendo, humillaos bajo la poderosa mano de Dios y Él os exaltará cuando fuese tiempo. He allí las palabras de los apóstoles que aprendieron esta lección de Cristo. Debemos humillarnos, debemos ser humildes y debemos honrar a Dios. Debemos servir como Cristo lo hizo. Como Cristo lo hizo, mis hermanos, debemos servir, tener la iniciativa. Ya sabemos que es por orgullo que no servimos. Ya sabemos que nuestro carácter no es una excusa. Ya sabemos que nosotros debemos servir motivados por el amor y realmente por el servicio. Sin indignación, sin malestar, con una disposición, una iniciativa al servicio. Allí estaríamos reflejando que somos como nuestro Señor. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Es decir, háganlo. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado mayor que el que lo envió. Ahora, si saben estas cosas, si hacen estas cosas, vean la gloria del servicio. Vean la gloria del servicio. Si hacen estas cosas, bienaventurados, una palabra que esté en contra o que sea el contraste con bienaventurados. Desdichados, tristes. Oye, pobre hombre. Pobre hombre aquel que se limite a servir. Pobre hombre aquel que no se quite su orgullo para servir a los demás. Pobre hombre. Pobre hombre. ¿Te crees que estás teniendo una posición y estás bien y eres lo mejor? Pobre hombre. Pero bienaventurados seréis si sabes estas cosas y las haces. Y sigues el ejemplo de nuestro Señor Jesús. Hermanos, estamos llamados a servir. El Señor nos ayude en esto. Sirviendo, Dios nos permita salvar a muchos por la obra del Espíritu Santo. Vamos a orar. Padre bueno, una vez más estamos aquí delante de ti. Gracias por este tiempo. Gracias por el calor. Gracias, Señor, porque todas estas circunstancias no escapan de tu cuidado. Necios seríamos, Señor, si decimos que no estás al tanto de lo que hoy está pasando aquí. Por eso, Señor, en virtud de que tú ves todas las cosas, que has orquestado todas las cosas, queremos rogarte que nos ayudes a tener la misma disposición que tú tuviste, Señor, de servir, de lavar los pies de nuestros hermanos, de ser servidores. Ayúdanos, Señor, a no querer decir con nuestros actos que somos mayor que tú. No lo somos, Señor. Ayúdanos a no tener la actitud de Pedro que te dijo no en la cara. Se resistió a tu mandato, Padre. Ayúdanos a entender que no es necesario nacer de nuevo. Ayúdanos a entender en nuestros corazones que ya tú nos has regenerado a los que creen en ti, Señor. Y que debemos ir a ti, Señor, confesando nuestros pecados para que nos laven los pies. Lávanos nuestros pies. Perdona nuestras maldades, Señor. Ayúdanos a honrarte con nuestro servicio. Hacerlo con amor. Hacerlo, Señor, con buena intención, con iniciativa de corazón. Buscar la manera de ser servidores. Ayúdanos a entender que tú lo hiciste
¿cómo no lo hemos de hacer nosotros? Guía a tu pueblo, guía a tu grey. Trae salvación a los que están aquí, Señor, que no han creído en ti. Que ellos pueden entender que tú has venido a servirle. Tú viniste a servirle para dar oportunidad de que se arrepientan de sus pecados, Señor. Ayuda, Señor. Ayúdanos en esto. Padre, gracias también por los hombres que tú has usado para instruirnos en la labor de la predicación. Aquellos hombres que nos han llenado de consejos, de sus sermones, de sus palabras, de sus comentarios, de sus vidas, Señor, para también ser edificados para tu gloria. Y una vez más, oro, Señor, glorifica tu nombre en Cristo Jesús. Amén.